La palabra de Dios nos trae una confianza para poder alcanzar esa victoria, ese triunfo que necesitamos en nuestra vida día a día. El tema que vamos a tratar es libres de condenación. Y el propósito de este tema es que todos sepamos que el primer paso hacia la victoria es enfrentar la realidad de nuestro pecado, arrepentirnos de él, aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz y luego regocijarnos en el hecho de que ninguna condenación hay para los que ya están en Cristo Jesús, para la honra y la gloria de nuestro Dios. Bendito Dios, la palabra, Señor, la sabiduría, Señor. Yo te pido que toda palabra sea sembrada en corazones suaves, en corazones de carne, en tierra fértil, Señor, para que esa semilla crezca bendecida, Señor, dando fruto al 100, por 1, al 30. En el nombre de Cristo Jesús, en ti confiamos, Señor. Recibe honra y gloria. Iniciamos con esta lectura, una parte del Salmo 32, donde nos dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Tú perdonaste. Libres de condenación, libres. La esencia del Evangelio es que aún los culpables puedan recibir el perdón a través del sacrificio que Jesucristo hizo en aquella cruz. Pero si oyen y creen la palabra del Señor, si oyen y creen. Hay un relato que nos llamó la atención. Es acerca de un hombre que había sido condenado a morir en la horca, allá en Estados Unidos, ya hace tiempo. Este relato nos dice que ese hombre estaba condenado a morir a las 10 de la noche. El día se había llegado en el cual iba a ser ahorcado por algo que había cometido. Pero el presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, de aquel tiempo, envió un perdón para aquel hombre. Entonces, como en aquel tiempo no había medios de comunicación como ahora lo hay, tuvieron que enviar ese comunicado a través de una persona que tuvo que cabalgar una gran distancia. Pero el mal tiempo y muchas cosas que pasaron hizo que aquel mensaje de perdón llegara 2 horas después de que aquel hombre había sido ahorcado. Algo que no debe de pasar en el corazón del hombre, que no debe de pasar en la vida del ser humano. El perdón, el mensaje de vida está circulando y está escrito a través de la palabra de Dios. Solo es necesario que lo escuchemos, que lo entendamos, que lo leamos y nos demos cuenta de que Dios quiere hacer cosas grandes en nuestra vida. Que no llegue tarde, así como llegó ese mensaje en aquella ocasión, hasta aquel lugar, ya cuando era demasiado tarde. Que no llegue tarde a tu vida ese mensaje de que tú y yo podemos obtener esa libertad a esa condenación. Son 2 palabras muy fuertes, mi hermano. Culpable, condenado. La culpabilidad y la sentencia a esa culpa.
Lo hemos visto tal vez en algunas películas o en ocasiones nos hemos dado cuenta de que un juez va a dictar una sentencia para aquel que ha cometido algún error. Tal vez ha matado, tal vez ha robado, o muchas, ha ocasionado fraude, muchas situaciones más. Entonces el condenado está esperando a la sentencia de aquel juez, a ver qué es la sentencia, cuál va a ser la sentencia, y espera temeroso a que esa sentencia llegue. Esa sentencia en el relato de aquel varón que fue colgado ya había sido dada. Pero había un documento donde el presidente de ese país había declarado el perdón para aquel hombre. Pero el mensajero llegó tarde. Mi hermano, que no el mensaje de salvación llegue tarde a tu vida. Que podamos considerar la palabra del Señor y el sacrificio de Cristo que hizo por nosotros. Porque dice la palabra de Dios en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos, todos nos equivocamos, todos fallamos. No podemos nosotros señalar a alguien y decir, es que tú eres únicamente el pecador. No, mi hermano, todos nos equivocamos. Por eso, estas buenas nuevas que hoy está ofreciendo la palabra de Dios para nuestra vida. Unas buenas nuevas en la cual el primer paso es que el precio ha sido pagado. Porque dice la palabra de Dios, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Está escrito en el libro del profeta Isaías, capítulo 53, en el verso 6. ¿En quién cargó el pecado de todos nosotros? En Jesús. Él llevó nuestro pecado hasta aquella cruz del Calvario, en ese sufrimiento tremendo, terrible que Él pasó y que soportó. ¿Por qué? Por amor a nosotros, mi hermano. Hoy son tiempos violentos, son tiempos de angustia, son tiempos de incertidumbre. En el diccionario bíblico tenemos cierta definición sobre el pecado, que es un poder misterioso, nos dice. Un poder misterioso que se opone por naturaleza a Dios y a su buena voluntad para con el hombre. Así como también todo el conjunto de manifestaciones y consecuencias trágicas del mismo. Es aquella situación, aquella manifestación, pero también nos indica la consecuencia. El pecado trae consecuencia. Hay diferentes reacciones cuando el hombre escucha la palabra pecado. Muchas veces se incomoda, se altera, se fastidia, se burla. Hay desagrado en la simple palabra al escucharlo. Hay enojo, hay molestia. O piensa tal vez que ya es un término fuera de moda, que ya pasó o fuera de la realidad. Considera que es una manera de querer asustar, condicionar a las personas, queriéndose ellos justificar en esa forma. Pero cuidado, mi hermano. El pecado, la paga del pecado es muerte. Hay propósitos en la palabra de Dios. Hay propósitos en la Escritura. Y dice en el libro de Romanos capítulo 15 en el verso 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza de vida eterna. La vida del hombre
es como la hierba del campo que nace, crece, florece, pero se seca, mi hermano, se pierde. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo nos vamos a presentar delante del Señor? ¿Qué le vamos a decir? No podemos decirle, es que nadie me avisó nada, nadie me dijo, es que no llegó a tiempo ese mensaje de perdón. Mi hermano, hoy lo estás escuchando. Hay un mensaje de perdón. Cristo perdona nuestros pecados. Él en aquella cruz sufrió y pagó y llevó nuestras culpas. Solamente necesitamos alcanzar esa victoria, arrepentirnos a través del arrepentimiento, a través de acercarnos a Él, aceptar ese sacrificio que Él hizo tan grande y posteriormente regocijarnos y darle la honra y la gloria a nuestro Rey. A Él sea la honra y la gloria. La naturaleza pecaminosa se manifiesta claramente en la porción narrativa que la Biblia habla. Ahí nos habla del pecado. Es la manifestación pecaminosa que tiene el hombre, ¿sí? Y ahí nos dice la palabra del Señor. Por eso dice en 1 Corintios 10:1 que no a la codicia. Ahí nos está hablando la palabra de Dios y nos está enseñando en una parte de la palabra de Dios donde nos dice algo importantísimo. Dice así la palabra de nuestro Dios en 1 Corintios capítulo 10 verso 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de lo más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y ahora nos dice el verso 6, a donde vamos, y nos dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Mas estas cosas quedaron escritas. En la palabra de Dios hay palabra que ha quedado escrita, mi hermano, para que nosotros conozcamos lo que es realmente el pecado. Y ahí nos dice no a la codicia. En otro verso dice no a la idolatría, no a la fornicación, no tentemos al Señor, no murmuremos. Eso es lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Y está escrito, y es un ejemplo cómo el pueblo de Israel entró en su corazón codicia, cómo el pueblo de Israel entró en su vida la idolatría, como el pueblo de Israel tenía esa fornicación en aquellos tiempos cuando fue sacado de Egipto y anduvo vagando en el desierto. Tentaron al Señor, murmuraron en contra del Señor, y es un pecado tremendo porque perecieron en el desierto. Es algo que debemos reconsiderar. Aquellos varones, muchos quedaron en el desierto, ya sea mordidos por las serpientes, ya sea consumidos por el fuego del Señor, cuando la idolatría llegó a su corazón. Debemos comprender, entender y poder reaccionar. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hay buenas nuevas, lo habíamos mencionado. El primero, hay tres aspectos que vamos a mencionar en esta ocasión. El precio pagado. Ya está ese documento donde se está dando el perdón a nuestros pecados.
Porque dice la palabra donde leímos en Isaías 53:6, mas el Señor cargó en él, ¿en quién? En Jesús, el pecado de todos nosotros. Pero necesitamos arrepentirnos. Necesitamos reconocer que Jesucristo es el Señor. Por eso dice también que Él llevó el pecado mismo siendo nuestro sustituto. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Lo dice en 2 Corintios 5:21. El segundo punto. Hay grande respuesta a esas buenas nuevas. Ya vimos esa buena nueva, el precio está pagado. El segundo punto, grande respuesta. Hay una grande respuesta y se encuentra en el libro en la carta primero de Juan, capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, pero no confesarlos ante el hombre, porque lo hemos mencionado. Los hombres nos equivocamos, los hombres tenemos pensamientos que muchas veces no controlamos. A lo mejor confesamos un pecado y ese pecado está transmitiéndose de persona en persona y no nos damos cuenta. Pero solamente hay uno a quien confesemos. Así como dice ese salmo maravilloso que leímos, ¿sí?, que nos habla, que es un salmo hermoso de David, que nos está diciendo en el verso 5, mi pecado te declaré, Señor. Te declaré mi pecado y no encubrí mi iniquidad, no encubrí mi falta, no encubrí mi error. Y dice, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. No dijo, confesaré mis pecados al sacerdote. No dijo, confesaré mis pecados al pastor. No dijo, confesaré mis pecados a alguien que me va a perdonar los pecados. No, el único que perdona los pecados es nuestro Dios Todopoderoso. Por eso, mi hermano, ese es el segundo aspecto que debemos considerar como buenas nuevas. Grande respuesta ha llegado por parte de Dios. Lo tercero, el resultado, ninguna condenación ya hay. Ya llegó esa carta, ya llegó el mensajero a tu vida donde dice, hay perdón. Esa culpabilidad que teníamos, a esa condena a la que habíamos sido por nuestro objeto, por nuestras acciones. Ahora dice el Señor, ya no hay ninguna condenación. Romanos 8:1 nos dice la palabra, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Así que terminamos diciendo, el que piensa estar firme, mire que no caiga y busque al Señor, para su honra y su gloria. Amén, amén y amén. Para la honra y la gloria de nuestro Dios, este canto hermoso, te doy gloria. A Él sea la honra, a Él sea la gloria, por siempre, Cristo, nuestro Salvador. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó.
cantar. Te doy honra y gloria, te doy honra y gloria, te doy honra y gloria a ti, Jesús. Te doy honra y gloria, te doy honra y gloria, te doy honra y gloria a ti, Jesús. Una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Te doy honra y gloria, te doy honra y gloria, te doy honra y gloria a ti, Jesús. Te doy honra y gloria, te doy honra y gloria, te doy honra y gloria a ti, Jesús. Te doy gloria. Gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad que tú nos das para poder alabarte, para poder glorificar tu santo nombre, Señor. Recibe la honra, la gloria por siempre y bendice a todos mis hermanos donde quiera que escuchen. A todo aquel, Señor, que tu espíritu toque, Señor, su corazón para poder darte honra y gloria por los siglos de los siglos. A ti, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, bendito seas por siempre en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén, amén. Dios les bendiga, hermanos.